Recibimos en esta ocasión aquí en el estudio al señor José Luis Contreras, primer vicepresidente de Canacintra en Tijuana. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Fernando, por tu invitación y gracias a este auditorio. José Luis, momentos bien complejos para la economía de la frontera norte. Y bueno, quisiera comenzar esta plática pidiéndote tu opinión sobre la declaración que hizo recientemente el presidente de Concanaco, el señor Enrique Solana, aquí en Baja California, diciendo pues que era una pérdida de tiempo, que era un esfuerzo inútil el seguir insistiendo pues en modificar la homologación del IVA al 16%. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, no sé si hubo dolo o ingenuidad, ¿no? Porque si el propósito fue afectar, creo que nos dio una prerrogativa importante, puso de nuevo el tema en la discusión, pero las declaraciones, las desafortunadas declaraciones del señor Solana, presidente de una reunión empresarial pues de mucha importancia a nivel nacional, es totalmente contradictorio con los intereses y con el sentir y la posición que ha asumido la delegación de Canaco a nivel, pues a nivel Tijuana o a nivel de la frontera. Porque si alguien se sumó a la lucha y encabezaron el movimiento de la homologación, del amparo colectivo en contra de la homologación, fue el sector comercio. Encabezados en este caso por el Consejo Coordinador Empresarial, pero todos los organismos empresariales, hablamos Coparmex, Canacintra misma, Canaco, fueron verdaderos promotores de esta acción. Entonces, contradice el señor Solana al presidente, el señor Gilberto Leiva, presidente de la Canaco aquí, que todos sabemos se ha convertido en un verdadero dirigente social al estar encabezando luchas en contra de las decisiones de política pública que dicta la Federación. Creo también, esto denota esa visión colonialista que se tiene desde el centro y además una total desinformación de lo que se está haciendo. Desconoce el señor que este fue un amparo colectivo que sumó más de 58,000 firmas, ¿sí? Que hay todas unas, al señalar que por un lado negar decir que está muerto y que no tenía expectativas, defiende en cambio políticas especiales para el sureste del país, cuando en realidad uno de los fundamentos principales que se manejó es que vamos respetando las diferencias regionales y vamos dándole a la política pública en la región un trato diferencial, no preferencial. No queremos privilegios, nomás que respeten nuestras propias características como zona económica de desarrollo. Y este tema se llevó a la discusión tanto con el secretario de Hacienda, ¿sí?, como en las distintas fracciones parlamentarias en la Ciudad de México, para poder convencer, ¿no? Y como dice el senador Rufo, pues nos oyen pero no nos escuchan, ¿no? Nos atienden pero no nos entienden. Nos atienden pero no nos entienden. Sí. Además de que había todo un soporte, mejor dicho, todo un soporte jurídico, legal, llevado por alguien que tiene mucho prestigio, que es el doctor Adolfo Solís. El tema del daño económico, pues hay todo un trabajo que hizo el Colegio de la Frontera Norte, de cuya institución no podemos dudar de la seriedad. Así también el grupo, porque me tocó asistir a estas pláticas con los sectores parlamentarios, el grupo de Canaco de Ciudad Juárez presentó un estudio que por distinto método, si tú quieres, elaboró el Instituto Tecnológico de Monterrey, donde llegábamos con el estudio del COLEF y con el estudio del Tecnológico de Monterrey a las mismas conclusiones. Iba a haber pérdida del poder adquisitivo, iba a haber fuga de compradores, se iba a perder competitividad, se iba a generar desempleo, en fin. Lo que ha venido ocurriendo. Y ahora sí, la realidad, lo que nosotros fue una posibilidad de que se presentara, ahora pues lo estamos viendo. O sea, la realidad nos alcanzó y la realidad nos dice que sí hay desempleo, sí hay problema de
pérdida de poder adquisitivo. Si es las cifras que publica hoy INEGI, Coneval, apoyado en cifras de la pobreza, dice hay menos pobres, pues sí, pero hay más pobres en condiciones extremas, pobreza extrema. Así es. Entonces, este tema, el daño que ha hecho la política, la reforma hacendaria, vamos centrándonos en esa, sobre todo la región fronteriza, ha sido muy grave, ¿no? Y nosotros seguimos apelando a ello. Ahora, nos preocupa el planteamiento, el pronunciamiento de este señor Solana, toda vez que pretende inyectar desánimo. Pero, como te comentaba, pues ha hecho el favor, ha subido de nuevo a los medios el tema de la discusión en momentos en que pueden ser definitivos para la suerte del amparo colectivo. Todos sabemos, la juez tercera, el 10 de junio, falló señalando, del 25 de junio, perdón, señalando que se declaraba incompetente, dijo ni sí ni no, ¿sí?, para poder determinar, porque no era capaz de analizar el tema de los probatorias de daño económico. Y te digo, hay todo un trabajo que presentamos, a mí me tocó encabezar, yo fui el perito en materia económica por parte de los organismos que presentamos el amparo, y presentamos un documento de 57 hojas donde nosotros estábamos puntualizando de qué manera, y medido, con cifras oficiales, no inventadas, y apoyamos también en los trabajos que había presentado el Colegio de la Frontera Norte, la dimensión del daño y en qué puntos, donde justamente hacíamos énfasis: pérdida de competitividad, fuga de compradores, incremento del desempleo, pérdida de poder adquisitivo, ¿sí?, como temas fundamentales, ¿no? Y por lo tanto, pues que bajaba el Producto Estatal Bruto, decrecía en un punto, nos quedamos cortos, bajó en 1.4, ¿sí?, porque el año anterior apenas se creció a 1.6, cuando se esperaba que se pudiera crecer hacia el 3% del Producto Estatal Bruto. Entonces, creo que nos quedamos cortos en la estimación, fuimos generosos en lo que nosotros señalamos como un posible daño. Entonces, ahora las declaraciones de este señor, pues desafortunadas, te digo, pero creo, y es lo que hemos platicado al interior de los organismos que promovieron esto, las expectativas de que esto se resuelva en otro sentido, porque está fundamentado, son altas. Solamente no nos puede favorecer el amparo si se resuelve en el estricto terreno de lo político. Claro. Únicamente por eso. Entonces, el llamado que... Lo cual no sería, lo cual no es poco probable. José Luis, en este escenario que ya nos planteas, independientemente de si se da o se logra algo pues con esta lucha en contra de la homologación, ¿cómo enfrenta la industria, cómo enfrenta el comercio, cómo enfrenta la economía local una situación realmente compleja, incluso con un dólar que se encarece día con día? Son momentos para la inversión, son momentos para arriesgar, son momentos para decrecer, para achicarse de las compañías. ¿Qué momentos estamos viviendo? Yo creo que una de las virtudes de la economía fronteriza que vivimos nosotros a diario, el mercado internacional, a nosotros que no vengan pues la gente del centro que era hablando de la globalidad, por nosotros eternamente lo hemos vivido, ¿no? Así es. Tener un doble mercado de bienes y servicios, pues ha sido de toda la vida, ¿no? Quizá antes más fácil que ahora, que nos han llegado las restricciones desde el centro hacia acá. Entonces, esto le permite a la frontera tener algunas cosas que por un lado afectan, otras benefician. Y ahí yo creo que la naturaleza de ser fronterizo nos hace eso. Los fronterizos no nos doblegamos ante las imposiciones del centro. De hecho, seguimos trabajando, ¿sí? Y hemos seguido trabajando. Y creo que muchas de las empresas locales han podido sortear la situación buscando canales alternativos para poder integrarse. ¿Por qué digo esto? Porque el efecto que pudiera tener esto, ¿sí? Hemos visto cómo ha venido por el incremento de los niveles salariales en China, por ejemplo, más del 400%. Luego nos ponen a nosotros como una zona con ventajas competitivas por el costo de mano de obra. Sí. Ha llegado mucha inversión a la industria del ensamble, a la industria maquiladora.
O sea, no quiero denostar el hecho de que la industria maquiladora finalmente ha sido una alternativa que nos ofrece poquito oxígeno en momentos en que requerimos soporte, empleo. ¿Sí? Si no fuera por la industria maquiladora en la frontera, a lo mejor no tendríamos tanta inmigración del centro al... ¿sí? Porque finalmente... Pero sí habría que distinguir. No hemos sido capaces, porque no hay una política pública nacional, de poder sacar ventaja a esa llegada. Y siempre desde 1960 que se implementó el programa de maquiladoras, se pensó en que era una alternativa para poder lograr la adaptación y transferencia de tecnología. No hemos sido capaces. Seguimos todavía, los productos que aquí se generan no llevan más de un 5% de valor de integración nacional, lo cual nos dice que en 40 y tantos años de industria maquiladora no hemos podido avanzar en ese terreno. Entonces, pero sí nos da a nosotros, como es el respiro, de crear masivamente empleos. ¿Sí? Y es lo que nos ha mantenido. Por eso es que, pues ahorita es común que se echan las campanas al vuelo, porque dicen, somos campeones en la generación de empleos a nivel nacional. Pero ahora vayamos a ver el aspecto cualitativo del tema. ¿Qué tipo de empleos? ¿Con qué salarios? Claro. Sí. Entonces, y ese es un fenómeno que está dando en general en la industria maquiladora. Como te digo, no es satanizar, no es denostar el papel de la industria maquiladora, pero creo que tenemos una gran responsabilidad y un gran reto, ¿no? Sacarle ventaja a la industria maquiladora. Entonces, regionalmente a muchas empresas nos ha favorecido la presencia de esa inversión, ¿sí? Pero al mercado laboral lo ha afectado en ese aspecto. Entonces, ahora, si llegamos nosotros al final del día a ver cuál ha sido el efecto, podemos ver si en efecto hay más salarios, pero hay menos derrama por pago salarial. Y eso nos explica por qué también el mercado local se ha contraído en cerca de un 20%. ¿Sí? Y porque hay muchos pequeños negocios que han cerrado. Entonces, lo que he mencionado ahorita, pues por un lado la globalización sí ayuda, pero por otro lado también afecta a los que no están preparados para insertarse en el mercado global. Así ¿no? es. Entonces hemos visto que muchas panaderías, negocios pequeños han quebrado, y esas cifras las tiene muy claramente don Gilberto Leiva, el de Canaco, y este señor de Canacope, ¿sí? De la Cámara del Pequeño Comercio, que él menciona que se han contraído, han cerrado cerca del el 20% de los comercios afiliados a la Cámara, ¿no? Entonces, hemos visto cómo la informalidad, y eso es algo que también se manejaba como una premisa, la informalidad ha crecido. Antes de esto veíamos que a lo mejor te encontrabas en un crucero 4 vendedores ambulantes, ahorita te los encuentras por docenas, ¿no? O pedidores, en fin. Y eso no habla de una economía que esté creciendo, no es una economía que esté modernizándose y creciendo, ¿no? Y las cifras, como decíamos ahorita, pues crecieron. El tema de la pobreza, pues lo demuestran las cifras que presenta el INEGI, ¿no? Pues sí, una vez más, como lo hemos visto muchas veces, decisiones tomadas a 3.000 kilómetros de distancia que no corresponden con la realidad que se vive aquí en la frontera. Nosotros lo sabemos, pero allá parecen no darse cuenta o no quererlo ver. En fin, pero esa es la situación que nos ha tocado enfrentar aquí. Como tú bien señalabas, aquí en la frontera no nos amilanamos y al contrario enfrentamos las situaciones como se presenten, pero sí han venido a afectar definitivamente estas medidas. José Luis, yo te agradezco mucho que nos hayas venido aquí a platicar sobre esto, que nos da seguramente a todos mucha más claridad de lo que está ocurriendo y pues de qué actitud tomar al respecto. Espero poder platicar, que nos visites próximamente para continuar tocando estos temas. Pues en la mejor disposición, Fernando, gracias a ti, gracias a tu auditorio por permitirnos y por escucharnos. Hombre, y claro. espero que las cosas hayan quedado claras. Por supuesto que sí. El señor José Luis Contreras, primer vicepresidente de Canacintra en Tijuana. Hacemos una pausa, volveremos con más.